Acá y ahora, la música también piensa. Se levantaba siempre primera, invierno, otoño y en primavera. Dotada de estrategia sin final, yo nunca me quería levantar. Mi madre me mandaba a la escuela, merienda, bolsa, pan con manteca. Yo tuve quien me dijo eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo, sin motivo ni razón. Si solamente como el resto de la gente refleja lo que aprendió. Sin ir a la escuela, sin tener la panza llena, si no hay nadie que te explique cómo es lo que te muestran de botija, como malo, como bueno, lo aprendes. Presentarla, quiero mandarle un beso a Sofi Bentancor, hija de Richard y de Sandra, que está comentando acá en el chat diciendo hermoso programa. Muchas gracias, Sofi. Hermosos tus padres, hermoso el espacio que crearon tus padres. Bienvenida, Sandra, a Acá y Ahora. Es como, me siento como cuando estaba en el liceo, que no me quedaba aquí todo un minuto. Bueno, en los otros programas no se nota tanto porque la mesa es grande, entonces yo muevo los pies para abajo y para arriba y no pasa nada. Pero acá quedo en evidencia. Así que vayan conociéndome un poquito más. Bienvenida, Sandra. La verdad. Es verdad. Conociéndonos. Conociéndonos y para poder después transmitir un poquito de la amorosidad que ellos tienen para dar y poder transmitir a ver si logramos mostrar a Pina un poquito de esta maravilla que ellos hacen. Sí. Estamos en el último día de julio, pero ya se viene agosto. Se viene tu cumple. Ya llegó el cumpleaños de los leoninos y ya se nota en el clima astral los leoninos. Y ni te digo ahora que se llega el eclipse y todas esas cosas, tendríamos que volver a invitar a David a la Aquelarre para que cuente un poco porque está movidísimo agosto. Pero yo quiero preguntarle algo a Sandra. ¿Por dónde querés empezar? Quiero empezar por la canción. Po- Me imaginaba que Ponela ahí bajita de fondo porque la verdad que es una maravilla. Me encantó cuando vi que nos habías pasado esa canción y dije, yo quiero preguntarle por qué la eligió. ¿Por qué te gusta tanto? Bueno, porque A ver si... creo que ¿Escucha bien? un poco representa la vida de muchos niños y niñas en Uruguay. Y otra es que esta canción, si la escuchamos con atención, me parece que puede sensibilizar.
sobre ciertas situaciones que las tenemos como, a ver, como incorporadas, es decir, bueno, Cosas que pasan en vivo. sí, como en todos lados. Como las que tenemos incorporadas y todos sabemos que están mal, está, y que que se pueden mejorar, que eso no debería pasar, pero todos nos quedamos en ese decir, bueno, pobrecitos, ay, la situación que están viviendo, y en eso. ¿Está? De repente encontramos alguna mano amiga que dice, bueno, no, realmente esto es solamente para conversarlo, es solamente para que alguien escuche, o cómo es, o realmente hay que actuar. Mm. Sí, Está. esto de se levantaba siempre temprano, Sí. no pasé hambre, pero Hay quienes sí. hay quienes sí, y eso vos como maestra. Claro, porque a nosotros nos parece que los adultos somos los que nos damos cuenta de la situación de los niños, pero los niños entre sí también conversan, también sienten ven lo que siente otro compañero o lo que les está pasando a otro compañero. Sí, y ahí Ahora, yo creo que a mí me pasa mucho de tratar de pensarme niño, porque a veces perdemos la perspectiva de cómo sí, éramos ya, no sé, como algunos de los niños que están acá, a los 9, 10, 11, 12 años, aún estando en la escuela, sí, ya seres muy pensantes, ¿no? Y sí. que hacemos nuestros propios razonamientos, que llegamos a nuestras propias Ujú. conclusiones, que empezamos a tener nuestro propio sistema de valores o a aprender determinadas cosas, que somos muy conscientes de las cosas que nos rodean, ¿no? Algunos Sí, capaz que con mayor dimensión o escala de lo que pasa en la sociedad, pero sin duda en el entorno, ¿no? Y a veces subestimamos lo que son los niños. Entonces, a ver cómo era yo a los 10 años, no era tan inocente, en el sentido de que no era un niño que solamente jugaba con unos juguetes y, no, tienen conciencia de lo que puede estar pasando. claro, Y sienten mucho sobre sus compañeros, sobre todo en estas situaciones más vulnerables. Claro. Que puedan hacer mucho como niños, o sea, es apoyar o acompañar, está a los amigos, bueno, está, o no sé, pero a mí me ha pasado de decir, bueno, los chiquilines, maestra, mirá, este niño, este compañero, Juancito, no tiene medias, debe tener frío. Sí, Está, entonces no es que nosotros los adultos digamos, bueno, lo vemos nosotros. Los niños también están bien. sin dudas. Entonces esto que dice la canción es está escrita por un adulto, está, pero quiero pensar que, que puede reflejar algo de lo que, Pero de lo que vivió cuando niño. sí, eso mismo. Está escrito por un adulto, pero que es su niño interno, su niño, el que está hablando del recuerdo, como en esa comparación, ¿no? De lo que veía, de lo que Sí. vivió como niño, pero de lo que se ve también y del contraste con la realidad de otros niños, ¿no? El pasar hambre. Yo tuve quien me dijo que Sí. esto no está bien, Claro. como dice la canción, como que menciona como ese hogar, ese entorno cuidado, pero también ese contraste que hay mucho lamentablemente, de ese hogar que bueno, que no, que está roto, sí, ¿no? de adultos que a De, veces tampoco se trata de juzgarlos a ellos, ¿no? Porque viven realidades muy complejas, Sí, eh, madres solteras que de repente tienen 3, 4, sí, 5 gurises para cuidar, y personas entonces, con adicciones que claro, tendemos a señalar en lugar de entender como entenderla desde el lugar de la enfermedad, ¿no? También, ¿no? En lugar de juzgar, este, pero también el tema del hambre, ¿no? Porque me parece que a mí, no sé por qué, pero a mí la canción me llega mucho más desde el lugar de el niño que pasa la necesidad, la carencia desde un lugar más, ¿no? Que no sé. sí, eso lo vemos los maestros, o sea, por lo pronto los que trabajamos en algún tipo de contexto un poco más vulnerable, sí lo vemos. sí. Y yo te quiero preguntar Lo fuimos, sobre eso, Sandra, pero como una reflexión final de la canción, sí, por lo menos de mi parte.
me parece que aparece el adulto que aprendió de niño a través de la empatía a apreciar lo que él tuvo Mm. y a entender al que no lo tuvo, pero con una vueltita de tuerca más, porque a quien cuestiona no es al niño ya capaz que adolescente al que le enseñaron que lo propio era más importante y por lo tanto puede estar, no sé, cometiendo una infracción a la ley. Ese adulto también está replicando esa enseñanza probablemente en sus niños, en otros contextos. Y es parte de lo que genera la desigualdad. Ese adulto que cree que lo propio es lo más importante Sí, es mucho más condenable que el niño que lamentablemente crece en un contexto crítico y aprende porque hasta la sociedad lo lleva a creer que o tener los championes o no, tener determinado teléfono, o tener determinadas cosas que se le imponen es lo que importa en la vida. Cuando hay otros sí. que tienen necesidades reales y que no... Bueno, las necesidades básicas que le Insatisfechas, llamamos, claro. ahí está, las necesidades básicas, o sea, nosotros deberíamos pensar que todos los niños y las personas, porque adultos mayores también, y las deben tener cubiertas. ¿Está? ¿Qué nos pasa en la sociedad que eso no está funcionando? Mm. O sea, justamente eso, tener en cuenta que, o sea, cada vez vivimos más en forma como, o sea, pensando en nosotros, eso, esto de En forma más cuidarse, automática. claro, de cuidarse uno mismo, de que, bueno, pensar en mí, que, bueno, yo creo que eso está como demasiado instalado, o sea, eso es una No, opinión está perfecto lo que estás completamente planteando. personal, No, no, ¿está? está perfecto. Que se pierde, está conocer más de la sociedad, construir en colectivo, ayudar a otro, no sé, me parece que hay mucha cosa ahí que la parte como pensar solo de forma individual, ¿está? Es esa construcción que se está dando, sobre todo más ahora. La Porque, gente ha confundido el autocuidado y sí, ahí, con el individualismo, que son cosas completamente distintas, ahí ¿no? está. O sea, creer, sí, y entender que soy un ser, que soy un ser Único, único, sí, pero que vivo en sociedad. Esto de la conciencia colectiva de la que hablaba Jung, y de que somos un ser colectivo también. Somos la definición, además del ser humano, precisamente está vinculada, dice eso mismo, somos un ser social por naturaleza, Y ¿no? parte de un todo más Entonces, grande claro, y parte de una comunidad. Y ahí sí, vamos a la maestra comunitaria. sí, ¿Cuántos años trabajaste como maestra comunitaria? 10 años. 10 años. ¿Y qué te dejó esa experiencia? Porque me imagino que te debe haber dejado momentos maravillosos de satisfacción y también momentos muy dolorosos de encontrarte con realidades muy difíciles. Bueno, mucho aprendizaje. Em, aprendizaje porque en realidad creo que el vivir en el mismo, o sea, estar en el mismo lugar es lo que realmente importa en estos casos. ¿Está? Que era lo que nosotros hacíamos como maestros comunitarios. Nadie cuenta, o sea, un niño puede venir y contarte cómo es su realidad. El vecino te puede decir cómo es que vive el otro vecino. ¿Está? Pero si vas al lugar, ¿está? Eso es completamente diferente, porque te toca todo. Te toca el cuerpo, te toca el alma, como dices tú, y no te deja, no te abandona, eso no te abandona. Quiere decir que terminaba la escuela, terminaba mi horario de trabajo pero te traías y eso que yo, habías vivido. claro, ¿por qué? Porque yo igual nunca lo vi como algo que realmente fuera perjudicial para mí. Ujú. Así estuviera lavando los platos y pensando en el otro. ¿Por qué? Porque era algo que me estaba enseñando y que además
desde ese lugar me parecía que podía hacer algo. Qué lindo esto de decir que me estaba enseñando algo y que desde mi lugar entender que yo puedo contribuir con otros, ¿no? Y Sí. ahí es No desde mi solucionar lugar el de... problema, No, por supuesto, vos no podés porque ponerte sí, obviamente, no le vas a conseguir, o sea, si la persona no tiene trabajo, no le vas a conseguir el trabajo, o capaz que ayudarlo, sí, pero no es que le vas a dar dinero o lo que sea, pero sí tratar de contribuir de alguna manera con esa familia de repente, ¿no? y bueno, y además acercar. Claro. Es un trabajo de que se hace en cercanía. Claro. Entonces, así como yo iba a su hogar, a los hogares o al barrio o donde fuera, ellos después iban a la Yo iba a escuela. preguntarte precisamente cuál es eso, la diferencia entre la maestra y la maestra comunitaria. ¿Cuál es la diferencia Bueno, La yo en tarea. realidad tengo, conceptualmente, ¿no? O sea, no, son roles completamente ahí va. diferentes. Bien, Un maestro comunitario no es el maestro que está en la escuela, ahí está. es el maestro que está en el barrio, el que está en la casa de, o que va, perdón, con todos los permisos Claro. Sí. que correspondientes. Muy, a ver, muy generosas las familias porque te abren la puerta a una persona que no conoce. Claro. Porque por más que yo me ponga la túnica, que todos sabían que iba en bicicleta, era yo con la túnica, o sea, nos saludábamos todos, pero no es lo mismo abrirle la puerta de tu casa No, a por una, supuesto. bueno, muy generosas, Muy sí, linda la sí, tarea también, ¿no? las familias. Sí, muy linda, ¿Y que qué implica también poner mucho de vos, ¿no? De tu energía vital, que vos igual lo llevas para el lado del aprendizaje y de Sí, lo que te llevabas, ¿no? Sí, es muy amoroso. Hay un compromiso muy grande en una tarea de ese tipo sí. y hay que estar ahí, porque estoy pensando, nosotros no solemos meternos en cuestiones de actualidad, Mm, pero está instalada la discusión respecto a si está bien o mal que ahora les van a dar el 80% de la asignación familiar a los padres, aunque no manden a los niños a la escuela, mm, y en qué se lo gastan, ¿no? Porque se lo ah, gastan en cualquier sí. cosa, ¿no? Y lo dicen desde la comodidad del sillón de su casa. Nunca se arrimaron a una situación de esas. Es su prejuicio. Bueno, Y con mis impuestos, sí, ¿qué van a hacer? Y si ni siquiera mandan a los niños a la escuela, y yo decía, y esa madre que tiene 3 4 y se va a trabajar, y capaz que uno le falta a la escuela, porque sí, el sí. barrio la lleva a eso, ¿no? Porque no tiene la contención, porque el sistema educativo expulsa también a los más ricos en el liceo. 2/3 partes de los que no terminan el liceo no son adolescentes de contextos críticos. Mm, O sea, no es solo con ellos. Claro, esos padres no necesitan asignación familiar y gastan su plata en lo que se les canta. mm, El dinero que como sociedad, a partir de los impuestos que pagamos o que pagan los más ricos, se destina para atender esas realidades de los niños más pobres, descuestionan a esos padres en qué gastan, como si supieran y como que si todos lo gastaran mal. ¿Vos qué realidad te encontraste en esas familias? Bueno, yo creo que, por ejemplo, llegaba a algunos hogares con equipos de música tremendos, ¿está? Y claro, después en la escuela, por ejemplo, decían, ah, no, pero tal no tiene para darle de comer, pero tiene un equipo de música, mirá lo que se lo gastaron los padres. Pero ¿qué pasa? También estaba de el ambiente familiar, de pasarla bien, Claro, de estar de pertenecer. contentos, no solo eso, sino que yo estaba escuchando música que además escuchaba con ellos, o sea, porque eso no bajan el volumen, a No, no por ser supuesto que no. que la maestra diga, está por suerte, y agradezco también el respeto que tenían hacia mí y todo lo demás, que le decía, bueno, ¿Te animás a bajar un poquito te la animás música? pero que se bailaba, se sabían todas las canciones, los padres estaban presentes, ¿por qué? Porque era a través de esa música se creaba un vínculo. Claro.
Un vínculo con la familia, un vínculo con el barrio, porque o sea, en los barrios que yo fui se prestan mucho a las Es cosas. que por Y me suerte en parece que muchos no barrios se sigue compartan. dando esto de compartir en los cumpleaños o en las fiestas, en Navidad, en Año Nuevo, o bueno, en las celebraciones que las familias compartan, se Sí, y junten, además esto que decía, escuchen, el que llega de bailen. afuera dice, mirá, se Sí, quejan de que no tienen plata para esto o sí, aquello, pero tienen el equipo de audio. sí, Pero el equipo de audio Genera reunión. genera reunión, genera sí, vínculo familiar, genera cultura y la posibilidad de escuchar música, claro. que ¿por qué no tienen derecho a escuchar Pero hay un música con montón de buen cosas que vos sonido? mencionabas. Cantan, se saben las canciones, hay un tema del ejercicio de la memoria Sí, también, ¿no? sí, sí, El se aprende aprenderte mucho. las canciones también tiene. Y además hay un montón de cosas que muestran también, que está comprobado, cómo la música bueno, no en vano el apellido de nuestro programa es Letra y Música, precisamente porque rememora la música en cuanto a cómo la música nos traslada a lugares, en cuanto a la melodía y a las letras de las canciones, y cómo hay personas con Alzheimer y con otras Enfermedades enfermedades de salud mental. que terminan con una canción recordando determinado momento de su vida, cuando suena, gracias a la canción, a la melodía, a las emociones que eso te generó, ¿no? Entonces, justamente el ejemplo que pusiste del equipo de audio a todo volumen es un ejemplo muy bueno para no juzgar, no señalar desde la comodidad de mi sillón y desde, ¿no? Y entender un poco, ponernos del otro lado del mostrador y entender a las otras personas, ¿no? Y a Sí, esas familias, a esas familias. Y si ustedes me permiten, tengo obvio. algo para contarles que realmente no me voy a olvidar más. A ver. Porque llego a una casa y los niños estaban jugando con el play. Sí. ¿Ah? Estaban haciendo un juego, la madre cosía para una tienda muy Necesitamos que te famosa. acerques al micro Está, porque sí. no se escucha. Me están diciendo acá en el chat. Bueno, está. Capaz que soy yo el que se escucha más bajo. Sí, No, no, Sandra. sí, sí, sí. Este, y bueno, estaba la mamá cosiendo, haciendo su trabajo, el papá también. Y yo llego y le digo, ¡ay, qué lindo ese juego! Le digo, mi hijo también tiene, es el mismo. Y Ah, mira. entonces me dice, entonces podemos jugar. Le digo, no, pero yo no sé. Le dije yo. Y ellos me miraron y la mamá también. Le digo, es algo muy personal, pero me parece que vale la pena compartirlo, porque después me quedé pensando y cómo es que por esto de la enseñanza, cómo podemos revertir cosas que nosotros estamos haciendo mal, y me dice, ¿y tu hijo juega y vos no sabés jugar? Ujú. Y a mí me pasaba, o sea, yo trabajaba muchas horas. Entonces yo veía que mi hijo jugaba a ese juego, pero Pero no compartías ese no espacio con él. compartía ese espacio con él. Y su mamá sí sabía jugar. Y su mamá sí podía compartir. Entonces, todo eso es algo que, a ver lo que yo te decía, enseña. Enseña, no solo nos enseña desde el aspecto profesional, está de decir, bueno, a ver, desde acá, ¿cómo podemos hacer? O para trabajar con un asistente social. No, este, personalmente se aprende mucho de la vida. Me encanta que en esta charla que estamos teniendo lo que vos elegiste volcar es el aprendizaje que tuviste como maestra Mm. comunitaria. Me parece fabuloso. Y en este marco, además de una academia de arte, donde yo decía, se da esa armonía que comentábamos antes, y donde está esa cuestión de la sensibilidad que el arte genera. Que ella lo mencionaba con respecto a la música, pero también en cuanto al dibujo y la expresión que permite la pintura. Contanos un poco cómo nace este lugar fabuloso en el que estamos. Bueno, fue como un proyecto de, nada, primero que nada fue un impulso de mi parte, está, porque veía que Richard tenía esa capacidad de transmitir, que ya lo había hecho en la comuna, pero que, bueno, está, que como que no terminaba de cerrar eso.
Y después, cuando realmente pudimos construir el espacio Esta físico, maravilla que estamos el viendo espacio ahora. físico, bueno, acompañarlo como pareja, como mi pareja, acompañarlo y apoyarlo en todo lo que él quiere transmitir y quiere enseñar. Este, pero surgió como un poco así también como una necesidad de que él pudiera estar, como decías tú hoy, Expresarse. expresarse y estar